El primer paso que debemos dar para crear nuestro PCB es añadir al proyecto un archivo vacío de PCB. Para ello, botón derecho, Add New to Project, PCB. El siguiente paso será guardar todos los documentos y también el proyecto al disco duro. El siguiente paso es comprobar si hay errores en nuestro diseño. Por tanto, nos vamos a Project y Compile Document Multivariador. Observamos que tenemos distintos errores. Eso es porque los componentes tienen un identificador, pero no hemos establecido el número. Por tanto, sigue con interrogante. Como hay nombres duplicados, nos da error. Para nombrar los componentes de manera automática, nos vamos a Tools y Annotate. A la izquierda podemos seleccionar el tipo de orden que va a seguir para nombrar los componentes. Nosotros lo vamos a dejar como venía por defecto. Actualizamos la lista de cambios como hemos hecho al principio y luego aceptamos los cambios. Validamos para ver si hay errores, no hay ningún error y ejecutamos. Como podemos observar, los componentes ya tienen un identificador. Una vez terminado de nombrar los componentes, el siguiente paso es importar los cambios. Para ello vamos a Design, Import, Change. Validamos los cambios. Vemos que no hay ningún error y ejecutamos. Una vez hecho esto, se nos crea de manera automática algo que en el programa se denomina Room o habitación. Esto es porque en nuestro diseño se pueden crear distintas hojas, por tanto nos crearía una habitación para cada hoja y de esa manera colocar de manera más sencilla todos los componentes. Como podemos observar, los componentes tienen el encapsulado que viene por defecto en cada librería. Para ello vamos a utilizar nosotros nuestros propios componentes. Damos a botón derecho, Add New to Project, PCB Library. Y vamos a crear los encapsulados para nuestros componentes. Para ello lo guardamos antes. Y nos vamos a la pestaña PCB Library. Por defecto viene creado un componente. Si pulsamos doble clic sobre él, cambiaremos el nombre. Este es nuestro espacio de trabajo para el diseño del componente. Si miramos el datasheet del componente, tenemos las medidas. Observamos que la separación de pines es de 2,5 milímetros. Por tanto, nuestro primer paso será añadir los pines con una separación de 2,5 milímetros. Pulsamos sobre la barra de herramientas, añadir pad y lo colocamos en el origen. Si nos fijamos en la parte superior izquierda de la pantalla, tenemos la distancia que hay con respecto del último pad colocado en unidades imperiales. Para cambiar, pulsamos la tecla Q y lo posicionamos a 2,5 milímetros. Si observamos, no nos deja colocarlo a 2,5 exactamente. Eso es debido a porque la malla está configurado en unidades imperiales. Pulsamos la tecla G y seleccionamos 1 milímetro de cada paso.
Ahora sí, nos deja. Pulsamos doble clic y editamos las propiedades del pad. Lo queremos a 0,8 mm tal y como está, pero con una separación un poquito mayor. Hacemos el mismo proceso para el otro pad. Si nos fijamos, el componente tiene de diámetro 6,3 milímetros. Por tanto, vamos a dibujar una circunferencia de 6,3 milímetros de diámetro. Para ello, utilizamos la herramienta circular. Posicionamos el cursor en el centro de los dos pads y dibujamos la circunferencia. Si vemos las medidas, podemos observar que la mitad de 2,5 milímetros es 1,25. Además, está dándonos la medida que tiene de diámetro. Una vez que tenemos los 6,3 milímetros, tenemos que cambiar el tipo de capa. Para ello seleccionamos Top Overlay. Podemos añadir unos cuantos detalles, como veremos a continuación. Una vez hemos terminado de añadir todos los detalles del componente, nos vamos al editor esquemático y editamos las propiedades del componente. Modificamos la sección del tipo de encapsulado y buscamos el que hemos creado. Seleccionamos la librería que hemos creado anteriormente y aceptamos. Hacemos el mismo procedimiento para el otro condensador. Para editar los cambios, lo que debemos hacer es irnos al editor del PCB, darle a Design, Import Change. Como vemos, los dos cambios que hemos realizado. Se puede observar que el tipo de encapsulado ha cambiado al que hemos creado anteriormente. Ahora procederemos a crear el resto de componentes.
En el caso de los transistores, el tipo de encapsulado es exactamente el que vamos a utilizar en nuestro diseño. En el caso de que tuviera los pines incorrectos, nos vamos al editor de esquemas, pulsamos doble clic sobre el transistor para editar las propiedades y damos a Edit Pins. De esta manera podemos editar los pines que pertenecen al colector, emisor y base respectivamente. Vamos a hacer una prueba. Cambiaremos el emisor por el colector. Al importar los cambios, observamos que hemos cambiado de manera satisfactoria el orden de los pines. Una vez hecho esto, vamos a revertir los cambios, ya que nuestro diseño utiliza los pines que teníamos antes. En el caso de los LED, los pines sí que nos coinciden, pero no nos interesa el tipo de encapsulado que lleva. Por tanto, copiamos, seleccionamos el origen de la copia, nos vamos al editor de librerías, creamos uno nuevo y pegamos. Podemos observar que automáticamente nos crea el tipo de componente. Eliminamos el que no nos interesa y cambiamos el nombre al que sí que nos interesa. Procedemos a eliminar el encapsulado y a crear el nuestro. Ya hemos terminado, por tanto, de crear nuestros componentes. Eliminamos la habitación porque no nos interesa, ya que solo tenemos una, y arrastramos los componentes dentro de nuestro diseño. Ahora vamos a hacerlo rápido y vamos a colocar los componentes cortando el vídeo. Este es el momento de enrutar nuestro circuito. Para ello, utilizamos el botón de la barra de herramientas Enrutar. Hecho esto, hacemos clic sobre el pin del componente que queremos enrutar. Como vemos, el tamaño de la pista no es la adecuada para nosotros, y es posible que tampoco la capa en la que estemos dispuestos no es la que tenemos que enrutar. Por tanto, seleccionamos la capa utilizando las pestañas de abajo. Un acceso directo para poder enrutar es darle a la tecla P y luego a la T. Pulsamos tabulador para abrir las propiedades y editamos el tamaño de la pista. Cuando intentamos cambiar el tamaño, el programa nos dice que en las reglas de diseño
hemos puesto que el máximo es menor que la medida que queremos establecer. Por tanto, vamos a editar las reglas de diseño. Pulsamos a Design y a Rules. Aquí podemos seleccionar la distancia entre pista-pad, pista-pista o pad y pad. Ponemos una medida, por ejemplo, de 13.000. Para seleccionar el grosor de las pistas, en Routing establecemos Width. En el mínimo seleccionamos, por ejemplo, 20. El preferido para nosotros es 40 y el máximo 80. Aplicamos los cambios y podemos observar que el resto de opciones llevan por defecto unas reglas acordes a nuestro diseño. Por tanto, damos clic a OK e intentamos enrutar de nuevo esa pista. Como vemos, por defecto nos sale la medida de 40. En el siguiente pad, cuando intentamos enrutarlo, la medida nos sale la de 20. Por tanto, pulsamos tabulador y modificamos la medida a 40.000. Para cambiar la orientación de la pista, pulsamos espacio. Y si por ejemplo nos hemos equivocado, simplemente pulsamos la tecla retroceso. Una vez enrutada esa pista, vamos a enrutar las demás del mismo método. Es posible, y lo más seguro que nos ocurra, es que no nos guste cómo quedan dispuestas las pistas. Por tanto, con el control presionado, arrastramos la pista a la posición que deseamos. Como es un poco aburrido ver cómo alguien enruta pistas, vamos a saltarnos todo este proceso. El próximo paso será crear el tamaño de la placa acorde con nuestro diseño. Por tanto, nos vamos a Place, Keep Out y Track para dibujar los bordes o límites de nuestra placa. Cuando hemos terminado de marcar nuestro circuito, seleccionamos cada una de las líneas que hemos dibujado y nos vamos a Design, Board Shape y Define from Select Objects. De esa manera, hemos seleccionado el tamaño de nuestra placa a partir de los límites que hemos dibujado anteriormente. Ahora, lo que debemos hacer es seleccionar el origen, aunque lo podíamos haber hecho anteriormente. Este encapsulado, como no lo hemos creado, ni siquiera lo hemos editado, los pines no nos parecen idóneos para el taladrado. Por tanto, vamos a cambiar las dimensiones de cada pin para que sea más sencillo.
El próximo paso que debemos dar es comprobar los errores que podemos encontrarnos en nuestro diseño. Al igual que hemos hecho con el esquema, se puede hacer con el PCB. Por tanto, vamos a Tools y Design Rule Checker. Vamos a quitar una serie de opciones porque nosotros vamos a fabricarnos la placa sin barniz. Por tanto, quitamos todas las opciones que se refieren a la máscara antioxidante. Ejecutamos la comprobación y observamos que nos da 4 errores. Esos errores se refieren a que no hay separación suficiente entre pad y pad. Como podemos ver, el diseño que viene por defecto de nuestro transistor nos da una limitación bastante grande. La única forma de solucionarlo es cambiar el tamaño del pad, ya que en nuestro diseño no podemos permitirnos tener una separación tan ínfima. Por tanto, editamos el componente y cada pad para tener una separación más grande. Ya que hemos terminado de editar nuestro componente, es hora de arrancar la utilidad que comprueba errores en nuestro diseño. Como vemos, hemos podido eliminar 2 de los 4 que habían, ya que habían 2 errores, uno por cada 2 pads. Para arreglar el otro, lo único que tendríamos que hacer sería realizar el mismo procedimiento con el otro transistor. Ahora vamos a aprender a utilizar una herramienta muy útil, que es el filtro de componentes. Con él podemos buscar componentes del mismo tipo o que correspondan a una característica determinada. Por ejemplo, queremos encontrar resistencias que tengan el mismo valor de 470 ohmios. Editamos y nos marca las 2 resistencias con el mismo valor. Si le damos ahora a editar, seleccionar todo, podremos comprobar que nos selecciona únicamente esos 2 componentes. Para editar las características de ambos componentes, pulsamos la tecla F11 y se nos abre la ventana Schematic List. Tras debatirme a duelo con la ventana porque no sabía ponerla, descubro que puedo arrastrar la pestaña. Una vez he obtenido la ventana tal y como lo quiero, selecciono que solo quiero componentes o partes y editamos el valor. Por ejemplo, le ponemos 560 ohmios. Como podemos observar, ha cambiado en ambas resistencias. Restauramos el valor y cerramos. Para poder seleccionar otra vez, utilizamos la herramienta Limpiar filtro. Vamos a realizar otro filtro, pero con otro componente. Por ejemplo, vamos a buscar todas las resistencias, independientemente de su valor. Buscamos la referencia, que tengan, por ejemplo, el mismo tipo de encapsulado, y no encuentra nada, porque no hay ninguna resistencia que tenga de encapsulado condensador. Le decimos que tenga el mismo y nos selecciona las 4 resistencias. Para limpiar el filtro,
otra vez seleccionamos la misma herramienta. En este caso hipotético vamos a cambiar el tipo de encapsulado que van a tener las 4 resistencias. Vamos a poner que van a tener condensador, que es el que hemos creado antes para el condensador. Importamos los cambios en la placa y observamos que las resistencias se han convertido en condensadores. Da errores, lógicamente, porque las resistencias tienen distinto tipo de patillaje. Vamos a revertir los cambios, editando el esquema, deshaciéndolo y volviendo a importar los cambios en el PCB. Nos siguen mostrando errores. Eso es debido porque cuando ha encontrado errores solo se quitan si arreglamos esos errores. También podemos utilizar la herramienta Tools Reset Errors. Como podemos observar, el transistor que daba errores sigue sin marcarlos. Los veremos cuando ejecutemos otra vez la herramienta para detectar errores en nuestro diseño. Limpiamos el filtro y comentamos una última cosilla. Si en nuestro circuito tuviéramos circuitos integrados, es posible que tengamos que poner VDD y VSS. Por tanto, para generar el VDD y VSS en la alimentación, agregamos a nuestro circuito la alimentación típica cambiándole el nombre, al igual que con la masa. Al estar conectado a nuestra entrada de alimentación, tendremos VDD y VSS conectados al mismo sitio. Por último, nos quedaría imprimir nuestro circuito. Para ello pulsamos sobre la tecla Previsualizar en la barra de herramientas. Configuramos las páginas, ponemos, por ejemplo, Crear compuesto y eliminamos las capas que no queremos. Una vez hemos terminado de seleccionar las capas, botón derecho y Page Setup. Aquí vamos a seleccionar la escala real del circuito. Luego podemos configurar la página para tener una orientación vertical, horizontal o también para cambiar el centro. También es recomendable que a la hora de imprimir seleccionar blanco y negro, ya que a escala de grises las pistas las muestra demasiado gris. A continuación podemos poner también si lo queremos mostrar los agujeros o en modo espejo.